Bueno, pues empezamos ya con el segundo vídeo de esta serie que, bueno, no sé cuánto va a durar porque tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí encerrados en casa, en el que vamos a ir explicando lo que son los diferentes estándares de evaluación de la Universidad de Oviedo para la EBAU de segundo de bachillerato. Hay que decir que, bueno, que estos vídeos estaban pensados para los mis alumnos de segundo de bachillerato, pero bueno, curiosamente está teniendo, después de mangarlo en Facebook, está teniendo bastante buena recepción. De hecho, ya casi 400 personas los descargaron, así que, bueno, pues nada, oye, que vos preste y, por supuesto, los compañeros docentes que tenéis la misma tesitura que yo, pues sentimos absolutamente libres, bueno, y los demás también, por supuesto, para utilizar estos vídeos para lo que vos dé por la gana. Bien, el estándar que vamos a ver ahora explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa en España. Y vamos a ser buenos, vamos a hacerlo en castellano, porque si no riñenos la Consellería de Educación, porque la estudiaron ya oficial todavía, pero bueno, bien. Entonces, intentando hacerlo en castellano lo más cervantino posible, pues empezamos. En 1914, como ya sabéis, empieza, en el verano de 1914 empieza un conflicto que empieza siendo un conflicto bilateral entre Serbia y Austria-Hungría y acaba degenerando una conflicto internacional que abarca los 5 continentes y que se desarrolla además en 3 de ellos, que es la Primera Guerra Mundial. Y la gran mayoría de los países europeos participan en esa guerra. Y entonces, lógicamente, a España se le plantea también la tesitura de si participar o no. Bueno, hay que decir, como ya seguramente sabréis, bueno, seguramente no, sabéis lo de sobra porque lo disteis en primero de bachillerato y lo disteis en cuarto de la ESO, que España no participa en la Primera Guerra Mundial, lo cual no quiere decir que no le afecte la Primera Guerra Mundial. Y le afecta de diversas maneras. En el aspecto político hay que decir que si España no participa en la guerra, fue porque hubo una división tan notable entre las élites españolas sobre si había que participar o no, que eso favoreció que, digamos, que una postura anuló a la otra y eso favoreció la neutralidad española. También había un sector de la población que vamos a ver ahora que era neutralista, pero digamos, si se impuso la neutralidad no fue tanto por la fuerza de los neutralistas, sino fundamentalmente por la propia debilidad estructural de España y por la incapacidad de la clase dirigente de las élites españolas de ponerse de acuerdo sobre en qué bando había que participar, cosa que, repito, vino muy bien. La opinión se divide básicamente en dos grandes bloques, aparte de los neutralistas, que son los llamados aliadófilos y los germanófilos. Los aliadófilos querían participar en la guerra al lado de la Entente. ¿Quiénes eran los aliadófilos? Bueno, pues fundamentalmente los liberales, porque se veían reflejados en el Reino Unido, la monarquía constitucional británica, y los republicanos, porque se veían reflejados en la Francia republicana. Hay que decir que en ese bando estaba también el Imperio Ruso, que era una monarquía absoluta de derecho divino, pero bueno, eso era un pequeño detalle sin importancia que a los aliadófilos tampoco les importaba mucho. ¿Y luego quién son los germanófilos? Pues los germanófilos básicamente, buena parte de los conservadores, no todos, porque los conservadores también les gustaba Gran Bretaña, tener en cuenta que Cánovas, recordar que siempre lo dije, que ya dice vamos a hacer como que España es Gran Bretaña, aunque no lo fuera. Los jaimistas, es decir, los carlistas, ya lo expliqué en el vídeo anterior, como mientras Jaime de Borbón está medio preso en Austria, pues su representante en España, el jefe del carlismo político, que es Jaime Vázquez de Mella, pues todo lo contrario, ¿no? Se dedica a hacer propaganda germanófila feroz. ¿Por qué? Básicamente los germanófilos, bueno, la Iglesia Católica, la jerarquía católica también es germanófila generalmente, y el ejército. En la Iglesia Católica dices tú, bueno, coño, ¿cómo es posible si en el bando de los imperios centrales lo comandaba la Alemania luterana, es decir, herética, y estaban el Imperio Otomano, que eran musulmanes, pero estaba Austria-Hungría, que era el modelo de monarquía católica tradicional y que más bien semi-parlamentaria, porque todavía funcionaba de forma casi estamental a nivel de representación institucional, y eso a los sectores más reaccionarios de la sociedad les parecía muy guapo. Entonces estaban, lo mismo que los republicanos y los liberales estaban dispuestos a olvidar que en el bando de la Entente estaba Rusia, pues los germanófilos también estaban dispuestos a olvidar que en el bando de los imperios centrales estaba una potencia protestante como Alemania o una potencia musulmana como el Imperio Otomano.
Bien, el propio rey tiene un poco, como diría el otro, el corazón partido. ¿Por qué? Porque su señora esposa es de la familia real británica y su señora madre es de la familia real, de la familia imperial austriaca. Con lo cual, tampoco lo tenían casa fácil para decidirse por un bando u otro. Y en el ejército predominaba más bien la simpatía por los imperios centrales porque había una gran admiración por el militarismo alemán, fundamentalmente por el militarismo prusiano. Bien, ¿quiénes son los neutralistas? Fundamentalmente el movimiento obrero, socialistas y anarquistas que dicen que eso de participar en la guerra hay una chifladura absoluta y que lo que quedaría es de quedarse fuera. Cosa que en gran medida consiguen. Pero lo consiguen fundamentalmente, repito, por la incapacidad de las élites para ponerse de acuerdo sobre en qué bando hay que participar. Cuando España estuvo más cerca de participar fue en 1916, gobernando los liberales, concretamente el conde de Romanones, amigo personal de Alfonso XIII, que llegó a meter España prácticamente en el conflicto, en el bando aliadófilo, perdón, el bando sí, de la Entente, y que tenía, entre otros brillantes planes, la idea de establecer un protectorado sobre Portugal, que hay que ser cenutrio a estas alturas, ya en pleno siglo XX, queriendo establecer un protectorado semicolonial sobre Portugal. Hay que decir que en España preocupaba mucho la situación política de Portugal porque había llegado muy pocos años antes la República, después de la eliminación de la monarquía, incluyendo la eliminación física de un monarca y su heredero, y entonces había un temor grande al efecto contagio. Entonces dijeron, bueno, pues aprovechando que ya la Primera Guerra Mundial, pues oye, pues establecemos un protectorado sobre Portugal y así matamos dos pájaros de un tiro. Hay que decir que se desveló este plan y los conservadores lo abortaron, básicamente porque ellos no estaban a favor de entrar en la guerra en el bando aliadófilo, y eso fue lo que libró. Y a partir de ahí, digamos, a partir del 16 ya tanto germanófilos como aliadófilos se dan cuenta de que es mejor no permanecer ausentes de la guerra. En lo que respecta a las repercusiones económicas son muy notables, porque la economía española por primera vez se convierte en una economía fundamentalmente exportadora. Exporta de todo, exporta material agrícola, exporta productos agrícolas, exporta materias primas, exporta productos industriales. Los países en guerra necesitan multiplicar su producción y necesitan abastecerse de alimentos, necesitan abastecerse de materias primas para que funcione también su industria bélica, incluso no dan abasto, con lo cual lo compran todo y al precio que se ponga. Con lo cual la economía española en ese sentido da un paso adelante muy importante y fue la gran oportunidad perdida para la industrialización del país, porque realmente esas inmensas ganancias que buena parte del capital industrial obtuvo no se reinvirtieron posteriormente en diversificar la industria o mejorarla. Fue una gran oportunidad perdida, repito. Sin embargo, bueno, pues el efecto fue que, por ejemplo, la minería del carbón asturiana vivió su auténtica edad de oro. Más de 30 y pico mil mineros en una Asturias que tenía de aquella 700 y pico mil habitantes. Los beneficios de los empresarios carboneros se multiplicaron por 14, vamos, nunca la vieron tan gorda. Pero claro, también hubo un efecto muy negativo para las clases populares de la Primera Guerra Mundial, que fue que esa economía exportadora lo que hizo fue dejar desabastecido el mercado español. Y entonces lo que ocurrió fue que se disparó la inflación, el precio de todo, de los productos manufacturados, pero también de las materias primas, el precio del pan, por ejemplo, de los alimentos básicos. ¿Por qué? Porque se vendía todo, por ejemplo, a Francia o Gran Bretaña, porque dejaba mucho más beneficio a los productores, o sea, a los grandes empresarios agrícolas e industriales. Y eso va a provocar una situación social explosiva que va a tener que va a tener una expresión muy evidente en la crisis política, en la huelga general revolucionaria del verano de 1917, que también veremos más adelante. Voy a partir este vídeo en dos porque ya me estoy enrollando mucho y luego pasamos con la segunda parte, que es el impacto en Asturias de la Revolución Rusa.